Buenos días, América del Sur. De kilómetro cero hostal. Estamos de camino al bus a Pereira y después a Buga y después a Calima, que se viene un voluntariado increíble. ¿Sí o qué, Magdi? Son las 8 de la mañana en Salento y el pueblo está bastante activo, la verdad. Estamos activos, papi, estamos activos. Ya casi. Le falta el cafecito. Dimos nuestro último adiós a Salento y nos fuimos a la estación de buses que está en la entrada del pueblo. Los buses hacia Pereira salen cada hora desde las 7 a.m. y cuestan 10.500 por persona. Una vez en la terminal de Pereira, tomamos un bus hacia Buga de 30.000 pesos, en el que bajamos la montaña y entramos al Valle del Cauca. Es que Magdi. Tenemos un taxi porque nos dejaron en Palo Blanco frente a la terminal. Palo Blanco. Y ahora el taxi a la terminal, ¿sí o qué? Epa. Hay diferentes rutas desde Buga con Transcalima, pero nosotros tomamos la ruta Lago por 10.500 pesos, en donde apreciamos la cordillera andina occidental y nos bajamos en nuestro destino. Llegamos Mystic Paradise. Bueno, Bienvenidos a nuestra carpa en Mystic Paradise. Ahora sí, ahora sí. Siga bien, pueda. Pásese usted, Magdita. Bien pueda, bien pueda. tan caballeroso, pues es una por acá más. Bueno, estamos en este momento en la carpa en Mystic Paradise. Ya hablamos con la gente de acá para el voluntariado y estuvimos cuadrando las cosas. Ya dentro de poquito vamos a ir a comer y se nos viene Muchos videos. muchos videos. Reels. Sí. TikTok. Vamos a hacer como de red social más o menos, pero bacano, algo nuevo, Vamos a aprender. Camilo va a aprender a editar más mejor. más mejor. Al rato, aprendimos que en las tardes el lago se llena de neblina o calina por vientos que llegan del Pacífico. En el área le dicen a este fenómeno el brujo. Nuestra primera actividad como voluntarios fue ir en la noche a una de las usuales funciones de cine bajo la luna que ofrecen en el camping. Cabe aclarar que las crispetas y la gaseosa vienen incluidas. Los amaneceres en el Calima tienen unos hermosos colores rojizos y es el momento en el que el lago está más calmado. Ya a esa hora hay pájaros madrugadores como yo, que presencian el show de la naturaleza y la calma del lugar. Al rato comenzó un viento que creó un oleaje fuerte, pero eso no nos detuvo para nuestra siguiente actividad como voluntarios, kayaking. Con esa marea, remar fue la rutina de gimnasio para brazo del día. ¿Cómo vas? Cuando comenzó a hacer más calor, solo quedó meternos al agua a patos. Además, nos dejaron hacer jet ski y nos dieron una GoPro para hacer algunas tomas.
Se siente una adrenalina increíble, teniendo en cuenta que nunca habíamos hecho jet ski en nuestras vidas. Al rato, nos invitaron a un tour en lancha por el lago, en el cual explican cómo en verdad es un embalse que fue creado en 1966 para dar electricidad a la zona. Además, posee el tercer viento más fuerte del mundo, ideal para kitesurf. En nuestros ratos libres, nos íbamos al área de picnic para que yo editara videos y Magda trabajara con su diario ilustrado. Logramos producir 3 videos cortos en formato vertical para el camping en los 5 días que estuvimos allí. Los resultados son los siguientes. Llegamos a Mystic Paradise. Pero, ¿cómo se vive el lago Calima en Mystic Paradise? Aprovechamos el sol de la mañana para usar el tobogán y nadar en la piscina. Súper refrescante. Los ríos están completos en el TikTok del canal. Cuando necesitábamos descansos, nos íbamos a jugar billar y tenis de mesa. Este video no significa que Magda ganara los partidos. Nah. Hubo luna llena en esos días, la cual alumbraba la noche cual faro y producía un oleaje pesado. Además, el frío en la noche se nos metía en los huesos, pero lo combatíamos con una fogata y marshmallows. Todo brindado, claro, por el equipo de Mystic Paradise. Disfrutamos mucho de este voluntariado lleno de actividades y oportunidades de aprendizaje, sobre todo en la edición de video. También quedamos con más ganas de seguir haciendo voluntariados en esta travesía por Sudamérica. Buenas noches, América del Sur.